No, hay un par de compañeros que están ingresando, así que terminan de ingresar y arrancamos. Profe, ¿pudo probar en subir a YouTube la clase? Intenté, no le busqué, no le encontré la vuelta todavía. Voy a seguir. Me dieron ahí, me dijeron cómo hacerlo hace un rato, así que voy a volver a intentar hoy. Bueno, gracias. De nada. Bueno, vamos a ver. Recording in progress. Vamos a arrancar con desde el actual. Bueno, anoche habíamos trabajado con este ejercicio, que lo hemos resuelto. Ahora, el otro ejercicio está un poco más livianito, que sigue, que es perdón, que es este. Quiero que lo hagan ustedes, yo voy a estar acá. Piénsenlo cómo resolver, porque es algo muy chiquito, muy chico, digamos, pero piensen cómo resolver y traten de resolverlo. Y yo estoy acá, me consulta cualquier cosa y nos volvemos a encontrar en un rato. Cuando ustedes me avisan que ya está, nos volvemos a encontrar. ¿Le parece? Después lo Bueno, resolvemos profe, juntos. ¿qué tendríamos que encontrar, profe? ¿Cómo? ¿Cuál sería la consigna que tendríamos que encontrar? Ah, la consigna es, disculpen, le anoto. Está, bueno, voy a incluir acá. Texto. Estamos. Eh,
están todos los ítems que tienen que ver. ¿Estamos? Bueno, profe. ¿Ven ahí o no? Sí, se ve. Sí, ¿Listo? profe, sí, profe, se ve. Les dejo ahí. Nos encontramos en un par de minutos y lo hacemos juntos. Pero primero quiero que razonen ustedes cómo ir trabajando. Intenten hasta que, por más que no les salga bien, después lo hacemos juntos. ¿Estamos? Ok, profe.
Profe, ¿Sí te escucho? le hago una consulta. Sí. Al principio, digamos, les tendría que hacer resistencia 1 más o sea, más resistencia 4, o sea, resistencia 1,4,3 por resistencia 2 dividido lo mismo. A ver, analizamos. La resistencia 1 está en paralelo, perdón, está en serie con la resistencia 2 y con la resistencia 3. Entonces se me complica resolverlo de esa forma. Sí, por eso. La resistencia 4 está en serie con la resistencia 2,3, que también se complica. Claro, sí, Ahora, la resistencia 2 está en paralelo con la resistencia 3. sí. Perfecto. Me conviene Entonces, primero hacer eso. arrancamos por ese lado. Listo. Profe, para saber que voy bien. Sí, me decís. Sí, hice resistencia 2 dividida la resistencia 3, que me da 1 ohm. ¿Está bien? No. Andate a la fórmula de la resistencia en paralelo. ¿No había que dividir ahí? Era más que eso. A ver. Buscaba ver cuál era la fórmula de resistencia en paralelo. Ah, no, es que esa ya sé por qué no me da.
Porque ¿Listo? esas fórmulas, en esa clase se me cortaba todo, por eso le pedía que suba a la clase porque me faltan esas fórmulas, profe. Ah, ah, ah. Y usted no subió el material, entonces no lo podía ver. Está. Fíjate en la captura de pantalla que hicimos ayer. Ahí va a estar. Profe, una consulta. Sí, te escucho. Para saber si sigo o no. La resistencia total puede ser que dé 2,034, Total, no. ¿no? No, Profe, la resistencia total puede ser que dé 27 ohm. no. Piensen, que les salga un poquito de humo en la cabeza. ¿La resistencia total no es 15? La resistencia total, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Ah, bueno. Profe, yo lo que hice fue, primero lo hice como con la fórmula en paralelo, Sí. eso me dio un número que la transforma en serie, y de ahí lo que hice es resistencia total 1, la fórmula que usé 1 sobre resistencia total igual a 1 sobre R1 más 1 sobre resistencia equivalente 2,3 más 1 sobre R4. No, eso es todo en paralelo. Acordate que después Sí, que vos solucionás la resistencia 2 y 3 que están en paralelo, sí. fíjate cómo te quedan las resistencias. 1 con la resistencia equivalente 2 3 con la resistencia 4. Ah, sí, sí, ahí entendí, gracias. De nada.
¿Terminaron? ¿Terminaron ya? ¿Le falta? No, profe. Bueno, le espero unos minutos profe. más. Ahí terminé, profe. No sé si lo hice bien, pero lo terminé. ¿El resto terminaron? Sí, yo hace un rato, pero estoy esperando a ver cuando termine Bueno, para poner la apuesta, porque también no sé. perfecto. Lo que vamos a hacer ahora, lo vamos a llevar al pizarrón y vamos trabajando uno por uno de los puntos para ver si hicieron bien o para evaluar cuál fue el error. Lo voy a pasar al pizarrón ahora. Bueno. Vamos a analizar el ejercicio que es así. Perfecto. Tengo entonces 1 tiene 5, R2 que tiene 8, R3 que tiene 8,
4, que tiene 6 ohm, y se le aplica una diferencia potencial de 60 volts. Bueno. Analizando, sería, dijimos, que la resistencia 1, por un lado, se conecta tanto por la resistencia 2 como por la resistencia 3, que está complicado para resolver. La resistencia 4 se comunica con la resistencia 2 y con la resistencia 3, también es complicado resolver así. Tenemos que la resistencia 2 se comunica en serie con la resistencia 1, pero en paralelo con la 3. Entonces, vamos a partir de esa premisa, de que acá tenemos una resistencia paralela. Entonces, el próximo paso sería resolverlo y me va a quedar así. Esta sería la resistencia 1, la resistencia 4, y esta sería la resistencia equivalente 2, 3. Y después ya puedo decir de que la resistencia 1 está en serie con la 2, 3, y que está en serie con la 4. Entonces, directamente acá la puedo resolver y me va a quedar de esta forma. La resistencia total. Entonces, vamos acá. Vamos a empezar a resolver la resistencia. Entonces, dijimos que vamos a hallar ahora el valor de la resistencia equivalente 2, 3. La resistencia equivalente 2, 3. Esto está en paralelo. Esto es igual a la resistencia 2 por la resistencia 3, dividido la resistencia 2 más la resistencia 3. Esto es igual a 8 ohm por 8 ohm, dividido 8 ohm más 8 ohm. 8 por 8 es 64 ohm, dividido 8 más 8, 16 ohm. Perdón, me da 64 ohm al cuadrado, después simplifico ohm al cuadrado con ohm, y me queda que tengo 64 dividido 16, esto me va a dar igual a 4 ohm. Entonces, la resistencia equivalente 2, 3 es igual a 4 ohm. Profe, ¿Sí? yo uso una fórmula que es como, es lo mismo porque llegó al mismo resultado, pero es más simple. Lo que yo hice fue poner 1 sobre 8 más 1 sobre 8 en circuito paralelo y me da 4 igual. Así Porque me hiciste. enseñaron que era como más, era como simplificarlo, digamos. Entonces, por ahí uno no se pierde tanto. ¿Así hiciste? Claro, no dividido, arriba puse todo un 1, pero sí. Y esto es igual a R total, a la resistencia total. A la Claro. resistencia de paralelo 2, 3 sería. Claro. ¿Cómo? 1 sobre 8. 1 sobre 1 sobre 8. Claro, yo pongo 1 sobre, paréntesis, 1 sobre 8 más 1 sobre 8 y me da 4. Es una, como no entendía, yo tomé una clase particular, digamos, y me la enseñaron de esta manera y llego al mismo resultado, digamos. A ver, pará. Acá me decís más.
Profe, ¿Así? Primero, más abajo. primero ponga un 1 arriba. Sí. Ahí. Vamos a arrancar porque no estoy entendiendo Uno. Sí. Bien, abajo de esa línea ponga 1 sobre 8. 1 sobre 8, sí. Más Más 1 sobre 8. 1 sobre 8. ¿Así? Sí. Exactamente. Entonces yo en mi Perfecto. calculadora pongo 1, obviamente que el 8 es, digamos, es la resistencia 2 y el otro representa la resistencia 3. Entonces yo en la Es calculadora por propiedad, claro. claro, pongo Aplicás la 1, propiedad. claro, paréntesis en la calculadora, porque si no lo pones bien, por ahí no te da, sobre 1 sobre 8 más 1 sobre 8 y me da 4. Perfecto. Te voy a Fíjense hacer- si a ustedes les da bien, porque es como más simple. Sí, no, no, estoy de acuerdo. Vos usás lo que te resulte mejor. Te voy a decir, esto es lo que el primer día de clase yo le dije era la resistencia equivalente total, cuando era en serie, te dije que era 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Vamos acá a poner R2 y R3 para sacar los valores. ¿No? Eso fue cuando estábamos viendo la fórmula de resistencia en paralelo. ¿Estamos hasta acá? Claro. Sí. Perfecto. Entonces, vos lo que estás haciendo es exactamente lo mismo. Vos lo que haces es esto que está acá, la resistencia total que está acá, vos lo pasás del otro lado de la igualdad, está dividiendo, pasas multiplicando. Entonces acá quedaría en el próximo paso, esto es igual a 1, igual a 1 dividido R2 más 1 dividido R3 por R total. ¿Estamos acá? Ahora bien, esta propiedad que estamos multiplicando de este lado pasa del otro lado dividiendo. Entonces vamos a tener que esto es igual a R total, va a ser igual a 1 sobre 1 sobre R2 más 1 sobre R3. ¿Está bien? Está bien lo que te enseñaron, ¿eh? Esto que está acá es lo que está acá. Sí, pero solo digo que por ahí a veces uno, con tener esa fórmula que queda al final, que es resistencia total igual a 1 sobre 1, R1 más, es como más simple, o a mí por lo menos se me hizo más simple y capaz que algún otro compañero le resulta más fácil. Perfecto. Acá ya solucionás, si tenés más resistencia en paralelo, seguís sumando. Claro, exactamente. ¿Está claro? Porque así lo podés solucionar. Perfecto, me parece perfecto. Pero yo te digo de dónde sale esto. ¿Está claro? Entonces Sí, sale de esta forma. ¿Ah? Sí, Listo. sí. Me parece muy bien. Entonces vos también te dio 4 ohms. Voy a borrar esto, puedo borrar el tema de la fórmula para seguir haciendo. Sí, profe. ¿Listo? Entonces, acá vimos que la resistencia en paralelo, la resistencia equivalente en paralelo 2, 3, me da 4 ohms. Ahora, la resistencia total, cuando están en serie, se suman. Entonces, ya estoy acá. Ya saqué la resistencia equivalente en paralelo 2, 3. Entonces estoy acá y digo que la resistencia total va a ser igual a la resistencia 1 más la resistencia equivalente 2, 3 más la resistencia 4. Esto va a ser igual a 5
ohm más 4 ohm, perdón, acá 5 ohm más 4 ohm más 6 ohm. Esto es igual a 15 ohm. ¿Estamos ahí? Ahora vamos a ver entonces qué intensidad de corriente circula por el circuito. Entonces, la intensidad de corriente total va a ser igual a la diferencia en potencial total aplicada al circuito dividido la resistencia total. 60 volts dividido 15. Sería igual a la diferencia potencial total, 60 volts dividido 15 ohms. 4 amperes. Esto me va a dar a 4 amperes. Perfecto. Entonces, 4 amperes es lo que circula por acá, por acá. Llega a este punto en el cual una parte de los 4 amperes va por acá y la otra parte va por acá. Ahora vamos a determinar el valor de la diferencia potencial que me genera cada una del paquete de la resistencia. Voy a tener que la diferencia de potencial de la resistencia 1 va a ser igual a la resistencia 1 por la intensidad de corriente 1. La resistencia 1 es igual a 5 ohms. Y la intensidad de corriente que pasa por la resistencia 1, como está en serie cuando arranca la conexión, pasa toda la intensidad de corriente, es decir, pasa los 4 amperes. Acá tengo que la diferencia potencial que me genera la resistencia 1 es 5 ohm por 4 amperes, 20 volts. Es decir, de los 30, de los 60 volts que yo puse acá, acá se me generó una diferencia potencial de 20, y acá tengo 40 ohms. Es la diferencia de 60 menos 20. Ahora voy a ver la diferencia potencial que me genera la resistencia 4. Esta. Digo que va a ser igual a la resistencia 4 por la intensidad de corriente que pasa por la resistencia 4. Dijimos que acá sale 4 ohms, esos 4 ohms pasa por la resistencia 1, llega acá, se bifurca, una parte va por acá, otra parte va por acá, acá se vuelven a juntar, y acá el total de toda la red de intensidad corriente pasa por la resistencia 4. Entonces ahí tengo 6 ohms por 4 amperes. 6 por 4, 24 volts. Entonces, acá me produjo una calidad potencial de 20 volts. Acá me produjo una diferencia de potencial con una caída de tensión de 24 volts. Entonces, tengo que acá, para decir, ¿y qué diferencia potencial tengo acá? Tengo que decir que es 60 menos 20 menos 24. Estamos hablando de que acá voy a tener 16 volts. Acá. Yo puedo determinarlo de dos formas. Que la diferencia de potencial va a ser igual a la diferencia potencial total, igual a la diferencia potencial que me genera la resistencia 1 más la diferencia potencial que me genera la resistencia 2,3 más la diferencia potencial que me genera la resistencia 4. Puedo hallarla de esa forma. O también puedo seguir con el tema de la diferencia potencial que me genera la resistencia 2,3. Profe, ¿se suman, no se restan? Acá Sí. Acá sería que la diferencia potencial total va a ser igual a la suma de la diferencia potencial en la resistencia 1 más la diferencia potencial en la resistencia 2,3. ¿Por qué digo 2,3? Eso está en el negativo y yo saqué un valor de la resultante. Y acá digo que más la diferencia potencial en la resistencia 4. De ahí puedo sacar. Esto va a implicar
que la diferencia potencial en la resistencia 2,3 va a ser igual a la diferencia potencial total menos la diferencia potencial en la resistencia 1 menos la diferencia potencial en la resistencia 4. ¿Y se puede hacer directamente eso? Se puede hacer de esta forma, ¿no? Pero digo, ¿se puede hacer solo lo de la resta directamente? ¿Cómo? ¿Puedo escribir directamente lo de la resta? Sí, lo podés hacer tranquilamente, ¿está? O sacarlo de la otra forma. Yo no lo voy a sacar de los dos lados, entonces, porque tiene el mismo valor, ¿verdad? El mismo valor. Voy a tener 30 menos 20 menos 24. Esto va a ser igual a 16. Por. Yo lo saqué de una forma. Ahora vamos a ver por la ley de Ohm que la diferencia potencial en la resistencia 2,3 va a ser igual a la resistencia equivalente 2,3 por la intensidad que pasa por la resistencia 2,3. Dijimos que acá llega 4 ohm, una parte se va para acá y una parte se va para acá. Pero entre las dos resistencias cruzan los 4 amperes. Pues yo tengo la resistencia equivalente, que es 8, perdón. La resistencia equivalente dijimos que era 4 ohm por la intensidad de corriente que pasa por las dos resistencias, que dijimos que es la intensidad total, que es 4 amperes. 4 amperes. 4, 16 volts. 16 volts. Entonces, ¿lo sacamos por esta forma o lo sacamos por esta forma? El valor. ¿Estamos? Ahora bien, esto significa que yo acá, la resistencia 2 y la resistencia 3, me genera una diferencia potencial de 16 volts. Entonces yo lo que puedo hallar es el valor de intensidad por cada una de las resistencias. Y acá digo que la intensidad va a pasar por la resistencia 2, va a ser igual a la diferencia potencial de la resistencia 2 dividido la resistencia 2. La diferencia potencial que yo aplico tanto para la resistencia 2 como para la resistencia 3, dijimos que es 16 volts. Entonces esto va a ser 16 volts dividido el valor de la resistencia, 8. 8 ohms. 16 dividido 8 es 2 amperes. Ahora voy a hallar el valor de la intensidad que pasa por la resistencia 3, que va a ser igual a la diferencia potencial aplicada a la resistencia 3 dividido la resistencia 3. Dijimos que la diferencia potencial aplicada a la resistencia 2,3 es de 16 volts. Entonces esto es 16 por dividido la resistencia 3, que es 8 ohms. 16 dividido 8 es igual a 2 amperes. Esto significa que de los 4 amperes que llegan en este punto, una parte de 2 amperes va por el otro, por un lado, por la resistencia 2, y otra parte de 2 amperes va por la resistencia 3. Está claro, yo sumo 2 más 2 es igual a 4. Entra 4 acá, se dividen 2 de un lado, 2 del otro lado. Después se vuelven a unir acá, en este punto, y acá vuelven a salir los 4 que llegan de vuelta. Entonces yo le pedí el valor de la resistencia total. Tengo acá. El valor de la intensidad total. Tengo acá. El valor que cruza por la resistencia 1. Está, tengo acá. El valor que cruza por la resistencia 4. Tengo acá. El valor que cruza por la resistencia, la intensidad de corriente que pasa
por la resistencia 2, acá. El valor de la intensidad de corriente que pasa por la resistencia 3, acá. Ahora, la diferencia potencial que me genera la resistencia 1. La diferencia potencial que me genera la resistencia 4. Acá. La diferencia potencial que me genera la resistencia 2, 3. Tengo acá. Entonces, yo tengo todos los valores que le tengo. Le falta la intensidad 1 y la intensidad 4 ahí, profe. La Que intensidad sería- 1 la de acá y la intensidad 4 acá, que Yo tengo dijimos, una consulta, ¿sí? porque yo pensé que todas las intensidades, la 1, la 2, la 3, la 4, eran las mismas porque quedaba en serie, pero no, No, hay que no, resolver no. entonces la parte en paralelo, separado. Exacto. Ah, Ya, vamos a pensar acá. Acá tengo la intensidad de corriente total. Esa intensidad de corriente pasa por la resistencia resultante total. Pero estamos en este punto, entonces tengo que la intensidad de corriente pasa por acá. ¿Pasa todo por la resistencia 1? Sí. Llega acá. ¿Pasa todo por la resistencia 2 o por la resistencia 3? No, porque tengo una resistencia equivalente 2, 3, por lo que paralelo. Entonces estoy acá ahora. Significa que llega 4 amperes acá llega 4, y acá en este punto va una parte por la resistencia 2 y otra parte por la resistencia 3. No es la misma resistencia que pasa por las 4 resistencias, porque si pasa 4 amperes por acá, tu pensamiento es pasa en toda forma igual. Si digo que pasa por acá 4 y pasa por acá 4, cuando se unen acá, 4 más 4 son 8. entonces, profe, siempre que tengamos que lo pasemos a un circuito en serie, cuando nos pide la intensidad tenemos que fijarnos cuáles son las equivalentes y hacer la intensidad de esa forma que lo hizo usted diferente. Eso es cuando están en paralelo. Cuando están en serie, pasan los mismos valores en la resistencia que están en serie. Ah, listo. ¿Está claro? Gracias. De nada. ¿Estamos hasta acá? ¿Podemos resolverlo de esa forma? Entonces, vamos al otro ejercicio ahora. El que sigue es este. Van a ver ustedes los distintos tipos de gráficos que son, digamos, y yo quiero que ustedes lo resuelvan. Que presten atención, que vean si son iguales, si son distintos, y que me digan, profe, el circuito 1 es igual al 2 o son desiguales, para que ustedes aprendan a reconocer cómo son los circuitos. ¿Está claro? Les dejo, yo voy a estar acá. Sí, Sol. No, disculpe, profe, le iba a pedir si se corría un poquito para ver el... Listo. Ahí.
Yo estoy acá, entonces cualquier cosa me consultan. Bueno, profe. Les doy 15 minutos para que después a ver cómo resulta. No, preguntarle a Efraín o a Gastón, porque ellos son los que están tomando mate estos días. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Profe, Sí, te escucho. en el primer circuito lo más conveniente sería unir la resistencia 3 con la resistencia 4, unificarlas. Y las otras, ¿Cómo? y las otras, ¿qué te parece? Oh, no escucho, no entiendo nada. Y las otras, los otros circuitos, ¿qué te parece? ¿Entendiste? Analizar primero los procesos y fijarle, ¿verdad? ¿Qué te parece?
No. La resistencia total entonces es la misma en los tres circuitos. ¿Podés creer que están así como están? Los tres circuitos son iguales. No entiendo nada, profe, se corta cuando habla. Te decía que así como está, si vos ves, por más que haya los tres circuitos iguales. No se entiende. A ver. Vamos acá. Te estoy diciendo de que... Ajá. ¿Me escuchás bien ahora? Sí, ahí sí. Perfecto. Lo que te decía era que parece que son dispares los tres circuitos entre sí, pero son iguales.
¿Está claro? Claro, sí, sí, da la misma resistencia equivalente en todo. Sí, pero por eso te digo, yo le hice comparación para que ustedes vean que por más que gráficamente no sean iguales, el circuito eléctrico es igual. ¿Está? Yo voy a trabajar con el puntero ahora en el gráfico. ¿Pueden ver el puntero en el power? Sí, profe, se ve. Perfecto. Fíjense acá, es un punto de bifurcación, acá. En el primer gráfico, después de la resistencia 1, hay un punto de bifurcación y va una parte del circuito para la resistencia 4, otro para la resistencia 3 y otro para la resistencia 2. Vamos al otro punto, al gráfico número 2. Después de la resistencia 1, tengo un punto de bifurcación, que uno va para la resistencia 2 y el otro va para atrás. ¿Hasta dónde? Hasta buscar otro punto de bifurcación en donde está la resistencia 3 y va hacia la resistencia 4. Ahora bien, lo único que hace en el gráfico es que este punto de bifurcación donde está la resistencia 3, es como que yo lo lleve y lo incline, hasta llegar al punto de bifurcación en donde está la resistencia 1, 2. Y la parte de abajo lo incline hasta donde llego en la esquina, ¿está? De bifurcación, en la esquina, donde ahí se va a hacer la bifurcación en la resistencia 3, 4. Y yo analizo el tercer gráfico y digo que también es como el 2, el gráfico 2. Tengo dos puntos de bifurcación, nada más que cambió de lugar la resistencia 4, pero sigue estando en el mismo sistema eléctrico. Después del punto de bifurcación entre la resistencia 2, 3, está la resistencia 4. Entonces, todos los tres circuitos son iguales, nada más que tienen distintos gráficos. ¿Resolvieron alguno de los tres? Que en realidad sería resolver un solo ejercicio. Si ya está, empezamos a analizarlo todo junto. A mí me dio la resistencia equivalente 22,61 en los tres. Lo vamos a ver, ¿está? Y la intensidad 0,88. No sé si está bien. Ahora lo vemos. Borro esto. Entonces decimos que tenemos un circuito mixto donde tengo yo te puedo hacer así, ¿verdad? Es exactamente lo mismo de acá. Entonces digo la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 3, la resistencia 4. Acá vamos a usar un método, ¿está claro? Que es el método que vos dijiste que es la resistencia total en un circuito en paralelo, que es igual a 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3 más 1 sobre resistencia 4. ¿Está claro? Perfecto. ¿Qué valor le da ahí? Porque estas
de resistencia salen de esta bifurcación acá. Y acuérdense que cuando hay una bifurcación, está esas resistencias que están a partir de ese punto, están conectados en paralelo. Entonces, ¿qué valor de resistencia total le dio ahí? Esto sería igual a 1 dividido 20 más 1 dividido 15 más... Profe, Sí. ahí no se ve porque justo da la luz de su habitación y no se ve nada de lo que está escribiendo. A ver. Si quiere hágalo más abajito nomás. Ahí se ve. Perfecto, lo que voy a hacer, le voy a torcer un poquito más. Ahí está. Sí, ahí sí, profe. Bueno. ¿Qué valor me da acá? 4,61. 4,61 ohms. Perfecto. Ahora bien, la resistencia 1 está en serie con todas las otras resistencias que están en paralelo. Pero esta no es la resistencia total, sino la resistencia equivalente 2, 3, 4. La resistencia total va a ser igual ahora a la resistencia 1 más la resistencia equivalente 2, 3, 4. Esta es igual a la resistencia 1, 8 más la resistencia equivalente 2, 3, 4, 4,61. Esto va a ser igual a 22,61 ohms. Perfecto. Acá teníamos una diferencia potencial de 20 voltios. Esto significa que acá la intensidad total va a ser igual a la diferencia potencial total dividido la resistencia total. Esto sería igual a 20 dividido 22,61. 22 volt. 20 volt dividido 22,61 ohms. ¿Qué valor le da 20 dividido 0,88. 0,88? Perfecto. Entonces, la acá cruza 0,88 amperes. Ahora, ¿qué diferencia potencial me va a generar la resistencia 1? Va a ser igual a la resistencia 1 por la intensidad de corriente que pasa por la resistencia 1. Acá sale 0,88 y todo 0,88 cruza por la resistencia 1. La resistencia 1 vale 18 ohms por 0,88 amperes. ¿Cuánto le da? 18 ohms. 15,84. 15,84 volt. Significa que de los 20 volt, acá tuvo una caída potencial de 15,88. 15,84. Eso significa que acá voy a tener 4,16, que va a ser la diferencia. ¿Está claro? Pero lo vamos a sacar por cálculo. Dijimos que la diferencia de potencial entre la resistencia 2, 3, 4, que están en paralelo, va a ser igual al valor de la resistencia 2, 3, 4, por la intensidad que pasa por la resistencia 2, 3, 4. La resistencia equivalente 2, 3, 4 es 4,61 ohm por la intensidad corriente 0,88 amperes. ¿Por qué? Porque acá llega a 0,88 amperes, pero entre las tres resistencias pasa los 0,88 amperes. ¿Cuánto me da? 4,61 por 0,88. 4,056. 4,
0,56. 0,56. igual. 0,6 vamos a ponerle. Acá tengo 10, llevo 1, 9, me va a quedar como 19,90 más o menos. ¿Estamos? No hay problema porque estamos trabajando con 2 decimales nomás, entonces vamos a tener un error. Un error de aproximación. Perfecto. Ahora bien, yo quiero saber qué intensidad de corriente va a pasar por la resistencia 1, pero por la 2, por la 3, por la 4. La intensidad de corriente que va a pasar por la resistencia 2 va a ser igual a la diferencia potencial aplicada a la resistencia 2 sobre la resistencia 2. Esto va a ser igual a 4,406 dividido la resistencia 2, dijimos que es 20 ohms. Así vamos a sacar la intensidad de corriente en la resistencia 3, que va a ser la diferencia potencial aplicada a la resistencia 3 dividido la resistencia 3. Esto va a ser el 4,06 dividido 15, y la intensidad de corriente que va a pasar por la resistencia 4 va a ser igual a la diferencia potencial aplicada a la resistencia 4 dividido la resistencia 4. Esto es igual a 4,06 dividido 10. 4,06 dividido 20, ¿cuánto le da? 0,27. 0,27 amperes. 4,06 dividido 15, ¿cuánto le da? A mí me da, profe, 0,203 sería. 0,203. Bastante la diferencia. ¿Este número sacaste? 4,06 dividido 20. ¿Cuánto te da? 0,203. 0,203. Sí, es verdad, es verdad. Sí, yo lo había hecho dividido por 15, da 0,203. 203. El de abajo da 0,27. 0,27 acá, perfecto. Y este te va a dar 0,406. Está más o menos por este valor. Si yo sumo todo esto, me tiene que dar aproximadamente este valor. Sumamos esto. 0,203 más 0,27 más 0,406. ¿Qué valor le da? ¿Mm? 0,816. ¿Cuánto? No, a mí me da 0,879 la suma. 879. Entonces esto es igual a 0,879. Bueno, es un aproximado. Le faltaría un centesimal para llegar a 0,88. ¿Está? Si yo redondeo acá, me queda directamente 0,78, como este valor inicial que sacamos. Entonces ahí determinamos la intensidad de corriente total y la intensidad de corriente que pasa por la resistencia 1. Damos el valor de la resistencia total. Damos el valor de la diferencia potencial que me genera la resistencia 1. Damos el valor de la resistencia, de la caída potencial que me generan tanto la resistencia 2, la 3 y la 4. Y después llamo la intensidad de corriente que pasa por la resistencia 2, por la resistencia 3 y por la resistencia. ¿Vieron? Este ejercicio ya fueron mucho más rápido. El primero estuvo medio que costó pensar un poco. Este ya estuvo más rápido. A ver. Discúlpenme, un compañero que está por ingresar. Bueno. Son las
20:30 ya. 20:35. Mi cerebro no da más. Bueno, le doy que descanse. Por dos. Lo que vamos a hacer es, la próxima arrancamos con todo lo que es la parte de potencia, energía, pero vamos a seguir repasando esto, porque sobre estos circuitos vamos a ver qué potencia de consumo tengo en un circuito eléctrico. ¿Estamos? Ah, bien. De acuerdo, Buenísimo, profe. profe. Buenísimo. Yo, si no puedo subir el video así, no le encuentro la forma de cómo subir a YouTube, voy a abrir un correo, voy a generar un driver y le voy a cargar ahí. Voy a esperar más que ustedes miren los videos para que tengan como parámetro de referencia de estudio. ¿Listo? Bueno, profe. Profe, Hasta ¿le hago luego. una Bueno. consulta? Sí. Chau, profe. Ahí lo último que marcó en el pizarrón que dijo que era, ahí lo que es 0,203 que dijimos que era. Es la intensidad de corriente que pasa por la resistencia 2. Intensidad de corriente. 0,27 por la resistencia 3, la intensidad de corriente que pasa por la resistencia 3, y Está bien. 0,406 la intensidad de corriente que pasa. Está bien, gracias, profe. No había ¿Listo? llegado a anotarlo. Sí, No hay problema. gracias, profe. Que descanse. ¿Listo? Profe, déjeme sacar una captura de pantalla, por favor. ¿Listo? Ahí está. Profe, ¿va a subir los demás ejercicios o no? Sí, voy a subir más ejercicios este fin de semana. De acuerdo, profe. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Buenas noches. Puede ser Para Buenas todos. noches. mañana, después que termine clase con el grupo B, que voy a tener tiempo para subir el capítulo de subes. Listo, perfecto, profe. ¿Listo? Profe, ¿le puedo Buenas hacer una noches. consulta? ¿Sí? Una última consulta. ¿Vio en el primero donde pone 1 y abajo le pone 1 sobre R2, 1 sobre... ¿Eso sería lo mismo que la otra fórmula que daba antes? Es todo igual. ¿Querés que te resuelva? Quiero esa parte porque yo lo había hecho como R2, 3 y 4 y había puesto 15 por 10 por 20. Espera, vamos a ir por partes. Voy a borrar esto. O sea, usted había enseñado otra forma de hacerlo. Sí, pero te voy a decir que matemáticamente exactamente lo mismo. Sí, Mirá, pero no me da ese resultado. déjame que te muestre. ¿Está claro? Déjame que te muestre. Mirá, yo te digo que cuando yo le dije era 1 sobre R total era igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre Rn. Vamos a ver. Sí. Perfecto. Voy a borrar esto para poder desarrollar mejor la fórmula matemáticamente. Entonces, si yo tomo dos, vamos a suponer que tengo dos resistencias nada más. Entonces sería este el resultado. ¿Estamos? Ahora bien, si yo tengo que resolverlo de esa forma, digo que esto va a ser igual a 1 sobre R total. Acá digo, bueno, puedo sacar factor común de esto para poder resolverlo. Entonces trazo así una línea y digo, ¿cómo saco el factor común? De 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Y digo, el factor común sería R1 por R2. El factor común R1 por R2. Ahora digo, perfecto, yo voy a trabajar en esta parte. Y digo, perfecto, tengo el factor común R1 por R2. Acá tengo el divisor R1, entonces divido R1 por R2, me va a dar R2. Por 1. Entonces,
R2. Más el factor común, que es el que de los dos divisores es R1 por R2. Por el segundo divisor tengo el divisor R2, entonces divido R1 por R2 dividido R2, me da R1. Por 1, R1. Como yo ya tengo esto, yo lo que puedo hacer es pasaje de término. Entonces, digo que esto que está acá, yo puedo decir que esto es igual a 1, es igual a R2 más R1 dividido R2 por R1, todo esto por R total. Ahora lo que voy a hacer es pasar todo de este lado de la igualdad para el otro lado. Esto va a implicar que R total, vamos a hacer por partes. R total por R1, R2 más R1 va a ser igual a 1. Como es 1 no lo tomo. Va a ser igual a R2 por R1. Ahora, despejo R total, y R total va a ser igual a R2 por R1 sobre R2 más R1. Sí, profe, yo lo hice así, pero no me da. Bueno, espera. No es que son otras fórmulas, ¿eh? Es la misma fórmula con otros pasajes matemáticos, si querés llamarlo así. Pero estamos hablando de la misma forma, Dilo. Claro, pero a mí haciéndola así me da 66,6 ohms. Y a los compañeros le había dado 4, 4, y algo era. 4,6. Por eso Mirá, no me daba. esto se puede resolver, no hay que se puede, sí, se puede resolver si vos querés hacerlo con más resistencia así, se puede, pero se vuelve muy engorroso. El otro, que de este O sea, mismo usted me pasaje recomienda que haga el otro, el que está arriba, el que va con el 1. Perfecto. Puedes trabajar con cualquiera, con tal, siempre sigue siendo la misma igualdad. No deja de ser otra fórmula, sino que es otro pasaje matemático que tengo. ¿Está claro? Pero sigue siendo la misma igualdad originalmente. Claro, pero me tendría que dar igual. Te tiene que dar igual. Si vos haces así, mira, ¿qué valor era este? El R1 era 18 Este era ohms. 20, no, este era 20, este era 15 y este era 10. ¿Está claro? Sí. ¿Querés hacerlo por parte? Hacerlo por parte. Entonces vamos a hacer la resistencia equivalente, 2, 3 va a ser igual a la resistencia 3, la resistencia 2 por la resistencia 3, dividido la resistencia 2 más la resistencia 3. Esto te va a dar 20 por 15, dividido 20 más 15. Ah, Entonces, profe, ya está. Yo ya encontré dónde está el error. Que yo hice la 2, la 3 y la 4. No, tenés que hacerlo por partes. Si querés hacer la 2, la 3 y la 4 juntas, tenés que hacer así. R total va a ser igual a. Vas a tener acá R1. No, R2. R2 más R3. Pero acá arriba vas a tener R2 por R3 más R1 por R3 más R1
por R2. Ah, no, sí, la manera más fácil es como la que está arriba. ¿Está claro? Por eso le dije, seguimos con el mismo pasaje matemático. Si yo llego a poner K más 1 sobre R3, termino acá en esta fórmula. Pero es mucho más engorroso, tenés mucho más pasos y tenés mucho más probabilidad de cometer un error. Bueno, profe, voy a ¿Listo? hacerlo con la primera entonces. Bueno, gracias, profe. Nos estamos viendo, hasta luego. Recording. Arre, ¿en qué puto momento?